la pregunta, ¿cuántos humedales hay en Bogotá? ¿Cierto? Y resulta que por aquí la mayoría se acercó a los 14, 15, ¿cierto? Los que más se atrevió tal vez fue Diana y su compañero o compañera que dijo 20, entre 20 y 30, ¿cierto? Sin embargo, hemos tenido una mala pedagogía en Bogotá, y es que las entidades que se encargan de los humedales, que es la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, una de ellas, y el acueducto, siempre nos han dicho que en Bogotá, en su momento, hace unos años, había solo 13 humedales y que hoy solo hay 15 humedales, que son los que están reconocidos por ley. Pero nunca se han atrevido a contarnos que existen otros cuerpos de agua dentro de la ciudad. Entonces, dentro de su comunicación y entre todos los esfuerzos que hacen, solo incluyen a esos que están declarados como parques ecológicos distritales de humedal, que esa es la categoría que se inventaron para protegerlos. Entonces, actualmente, la cifra cuál es de protegidos? 15, ¿vale? Los primeros 13 los voy a tratar de decir en orden si no se me escapa. Entonces, humedal Torca Guaymaral, ¿cierto? Eran 12, pero decían 13 porque Torca y Guaymaral los dividía, pero bueno, entonces eran 12. Torca Guaymaral, La Conejera, Córdoba, Juan Amarillo Tibabuyes, Jaboque, Santa María del Lago, Meandro del Say, Capellanía, Salitre todavía no lo han declarado, Vaca, Burro, Techo, 11, Tibanica, y ya eran 12. 13 decían porque Torca Guaymaral lo dividía. Luego, en el año 2012, declaran el Salitre, que fue la historia que les conté, que eso fue una presión social. Los primeros 12 también fue así. Fue la comunidad que se unió, se constituyó la red de humedales de la Sabana de Bogotá, que eran ciudadanos de varias localidades, se juntaron y lograron presionar para que se declararan esos primeros 12. Ahí es cuando se publica la política distrital de humedales en el año 2006, que fue uno de los ejercicios participativos más bonitos que hemos tenido de construcción de política pública en Bogotá, que es esa política de humedales. Luego, en el 2012, como les cuento, humedal El Salitre, y recientemente en el 2015 se declararon otros humedales, que fue el complejo de humedales del Tunjo, al lado de ese cable que hicieron allá en Ciudad Bolívar, ¿se acuerdan? ¿Sí ya lo visitaron? Es muy chévere porque uno toma el cable, el transmicable, y desde arriba se ve el complejo de humedales del Tunjo. Entonces es un atractivo impresionante. Y está la isla, y entonces esos tres: Salitre, isla y complejo de humedales del Tunjo, para constituir lo que se dice 15, pero acuérdense de lo de Torca Guaymaral. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Cuánto suman hectáreas esos humedales? 727 hectáreas aproximadamente. Suman esos 15 humedales reconocidos. 727 hectáreas. Y uno dice, bueno, es un montón, ¿cierto? Pero lo que nos contaba aquí Marco, antes de que se construyera toda esta matriz urbana, pues Bogotá, lo que se narra es que era una gran laguna, ¿no? El lago de Humboldt. Entonces teníamos estos cerros, remontémonos hace miles de años, estos cerros eran de nieve, luego se empezaron a derretir, se formaron escorrentías, esas aguas fueron alimentando lo que eso era el vaso de un gran humedal, y se formaba el gran lago de Humboldt, ¿sí? Con las quebradas y todo el agua que se derritió y se quedó allá. Luego pues eso se fue secando. Gran parte al principio empezaron con los árboles exóticos que nos trajeron, que ayudaron con su desecación, el cambio de uso del suelo. También ayudó pues que en los cerros orientales una parte pues se deforestó, ustedes lo saben más que cualquiera. Se secaron algunas quebradas, no permitió que siguiera bajando agua y alimentara ese gran lago. Y luego viene ya el cambio cuando se hacen las haciendas, la ganadería, la agricultura. Luego vienen los barrios legales e ilegales, la violencia, el bogotazo, migración hacia Bogotá, desplazamientos, búsqueda de oportunidades, más barrios, escombros encima de humedales, y esto nos queda hasta ahora esos 15. Pero resulta que con la fundación yo me hice esa misma pregunta en el año 2002. ¿Pero cuántos humedales tiene Bogotá? Entonces nos empezamos a hacer esa tarea entre los voluntarios de la fundación por fortuna estábamos desocupados y nos podíamos dar el lujo de estar desocupados, y empezamos a ocuparnos a buscar humedales. Entonces nos íbamos en bicicleta la mayoría de las veces, otras veces en bus, en Transmilenio, y llegábamos a donde nos decían que había humedales. Primero conocimos los 15 que les digo y fuimos conociendo otros de Bogotá. Esa fue una de las primeras formas. La otra era, pusimos el anuncio en la página diciendo, oiga, si conoce un humedal, avísenos. Entonces así también conocimos, por ejemplo, así conocimos el del Chicú, el que
queda ahí en la 94 con novena, a mí me escribió Juan Carlos Caicedo, que también ha venido aquí a dar charlas, y me dijo, oiga Jorge, ustedes ya tienen inventariado ese humedal. Le dije, oiga, no, Camine lo conocemos, y fuimos, lo visitamos, le tomamos fotos y lo pusimos en el mapa y sacamos el primer artículo. De hecho, yo lo bauticé Humedal El Chico y ya se quedó así. Entonces, bueno, así fue la otra manera. Y la otra es que hemos hecho rastreo por cartografía y también por imágenes satelitales. Entonces, Google Earth o Google Maps y OpenStreetMap hemos hecho seguimiento de algunos cuerpos de agua, y cuando encontramos uno vamos al lugar a verificar qué hay allá. Y así hemos encontrado. Hasta ahora vamos 80 cuerpos de agua identificados en Bogotá, de esa manera, que tienen características de humedal. 80, incluidos esos 15 que ya hablamos, ¿cierto? Entonces todavía quedan 65 como ahí a la deriva, a pesar de que pues 15 ya tienen esa protección, pero eso sin embargo no les garantiza que no les pase nada. Ya hemos recibido, por ejemplo, el caso de Techo está declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal y sigue siendo amenazado. Imagínense los otros que no están reconocidos. Entonces, de esos 80, la mayoría queda en la parte urbana, lo que conocemos de portal de Transmilenio, ¿cierto? Pero esa otra cola larga, que es eso, Usme y Sumapaz, que eso es una belleza, que es gran parte de la ruralidad de Bogotá, y también algunas en Chapinero, en Santa Fe, Suba, que tienen ruralidad, hemos encontrado otros. Una de las localidades con más cantidad de agua en Bogotá es Usme y Sumapaz. Allá hemos encontrado unos buenos cuerpos de agua. Toda esta información de cuáles hemos encontrado está en la página de humedales, o ustedes ponen en Google mapa de los humedales de Bogotá y ahí lo tenemos, está de acceso público, ustedes la pueden consultar en línea. Otra gran parte de esos cuerpos de agua los hemos encontrado dentro de lo que hoy son clubes privados. Entonces les voy a nombrar unos: el Club Los Lagartos, el Club de Choquensal, del Banco de la República, el del Rancho, el de Calmas, díganme otros. ¿Cuál? El Carmen, todos esos que tienen normalmente campos de golf. Ahí al lado había un cuerpo de agua y los han ido transformando, pero hacían parte de ese gran lago de Humboldt, es un relicto. ¿Qué tenemos que hacer como ciudad? Avanzar en el manejo de esos cuerpos de agua, que a pesar que queden en lugares privados, deben tener un manejo propio de un ecosistema, porque en muchos de estos clubes pasa, por ejemplo el Club de los Arrayanes, todos esos clubes del borde norte, tienen esos lagos, pero les dan un manejo que es inadecuado. Normalmente los habilitan para deportes náuticos, les instalan filtros, les meten bulldozer para modificarlos y para adecuarlos que se vean lindos a la vista del ser humano, pero ecosistémicamente están perdiendo su función. Entonces uno casi nunca ve aves acuáticas ahí en esos lagos, y pues se ven unos grandes espejos de agua, eso sí, muy lindos, pero no están contribuyendo con esa estructura ecológica principal de la ciudad como debería ser. Entonces sería importante avanzar desde lo legal para que de cierta manera exista un mecanismo para obligar a esos privados a que les den un tratamiento diferente al actual. Y hay otros que están, por ejemplo, dentro de parques públicos o privados. Entonces está el caso del Parque Simón Bolívar. Es una construcción de un humedal artificial, ¿cierto? Eso, los que saben la historia saben que eso era antes un potrero. ¿Sí sabían? ¿No? Bueno, era un potrerito. Hay historias que se ven cómo era el Simón Bolívar antes. Pues antes me refiero de los 80s para acá. Pero habría que mirar con el tiempo si antes de pronto había seguramente ahí hubo lago también. Después se hizo una excavación y se construyó el parque público Simón Bolívar, y tiene un gran espejo de agua. De hecho, ustedes hoy van al Simón Bolívar y van a poder encontrar especies de aves acuáticas, patos zambullidores, garzas, y van a encontrar también peces ahí adentro. Yo he visto garzas huelleras entrando así, pescando carpas en el... Entonces, entonces dentro de los parques privados, entonces también el Timisa tiene su propio humedal ahí dentro, ¿cierto? Y con sorpresa después venimos encontrando que también en algunos colegios o en universidades hay humedales dentro de colegios y universidades. Por ejemplo, el humedal Mamá Dominga dentro de la Universidad Nacional, que queda ahí al lado de Biología. El humedal de Latinguado de Pico Verde en la UTCA, que eso normalmente lo está cuidando ahí Gary Stiles y Loreta Rosell. Está el humedal de la Escuela de Ingenieros, está el humedal... Algo muy curioso que pasó hace pocos años es que el Colegio de los Nogales, ahí en el borde norte de Bogotá, no tenía humedal, pero lo construyeron.
se dieron la pela. Ellos tenían antes una granja y tenían conejos ahí, gallinas y creo que hasta cabras. Y dijeron, bueno, pues ese era como el aula ambiental de los chicos y dijeron, bueno, pero la verdad queremos ir algo más allá. Y se dieron a la tarea de por qué no construir un humedal. Entonces Los Nogales construyó un humedal artificial y actualmente ustedes hoy van al colegio y se van a dar cuenta que el colegio es de manera transversal, todos los grados hacen investigación sobre calidad de aire, hacen el conteo de aves allí, calidad de agua, es impresionante, eso es un aula ambiental viva, impresionante. Y pues según Ramsar, que es la entidad a nivel mundial que digamos que regula el tema de los humedales, pues dice que los humedales también pueden ser de origen artificial y pues entonces por eso entra dentro del inventario, ¿vale? Y digamos que hay otros que que no se me olvide, por ejemplo está en el caso de los humedales que quedan dentro de los cementerios, sobre todo al norte de Bogotá. Entonces dentro del cementerio Jardines de Paz, sobre el cementerio Jardines del Recuerdo, hay lagos también que eran parte del humedal Torca Guaymaral, que acabaste de poner ahí. Ya para cuando nos vamos al lado de Ciudad Bolívar tenemos otro humedal que se llama el humedal Laguna Seca, o Laguna Encantada también le llaman. Allá hay un humedal muy lindo que es un humedal de características de humedal temporal, que en algunas épocas puede que se vea seco, pero en un momento a otro viene un retorno de agua y vuelve y lo inunda. Entonces digamos que es muy importante. ¿Qué pasa en ese lugar? Es en un lugar muy alejado y en un lugar que poco hay control de la autoridad y se ha vuelto una escombrera ilegal. Entonces muy cerca de ese humedal se ven montañas de escombros por todo lado y a los ojos de muchos campesinos allá, y la autoridad ambiental hace muy poco para controlar eso. Entonces es un humedal que se puede perder. Y ya cuando les decía en Usme y Sumapaz, pues encontramos varias lagunas. En Sumapaz, por ejemplo, tenemos la más conocida, que es la de Chisacá, la de los Tunjos, Laguna Larga, Laguna Negra. Hay varios humedales, esos son humedales de alta montaña, que son humedales altoandinos que quedan allá en nuestro hermoso páramo de Sumapaz, que es el más grande del mundo. Entonces Bogotá sigue siendo muy diversa. Bueno, en la ruralidad de Suba también tenemos el humedal Chorrillos, que queda en la vereda Chorrillos, en el borde norte, y todo ese borde norte cerca al bosque de las Mercedes, que es el último relicto de bosque nativo que hay en Bogotá, de planicie inundable. También ahí al lado del bosque de las Mercedes hay un pequeño cuerpo de agua también que está ahí, y hay unos que están cerca de unos cultivos de flores, que también llamamos el humedal con el nombre del cultivo de flores, que es la propiedad de ellos. Bueno, hay varios humedalitos que hemos encontrado, y si ustedes se van por todo el río Bogotá, pues van a encontrar algunos todavía humedales riparios, que son humedales al borde del río, que todavía hacen parte de ese borde de inundación del río Bogotá cuando se extiende y deja ahí esas áreas inundables, esos meandros que se inundan todavía tenemos de eso. Entonces hasta ahora tenemos eso.